Perdón. Lo que vamos a estudiar hoy es una idea, un concepto. Hay más, hay otras, hay mayor profundidad, sí, sin lugar a dudas. Pero esto es una idea, una perspectiva. Entonces, por supuesto, puedo escuchar preguntas y no tengo ningún problema. Pero lo que quiero decir es, yo había escrito en otro lugar otra idea. Sí, puede ser que haya escrito montones de otras ideas. Es un concepto, una idea, una perspectiva al respecto del tema de la alegría en el judaísmo. Vamos a ir paso a paso. Yo planteé de vuelta un camino que se puede entender desde diferentes lugares, de diferentes perspectivas. Primero que nada vamos a ver algunas fuentes, lo más clásico y típico de cómo sabemos que hay que tener alegría en el judaísmo en el servicio a Dios. ¿De dónde salió una cosa así? ¿Por qué? Quizás no, quizás hay que sufrir. De hecho, hay quienes piensan que este es el asunto central en la vida y no lo es. Pero bueno, la alegría está escrita en la Toira, en Parshas Kisaboy. La Toira dice, tajas, por cuanto no serviste a Dios, tu Señor, Hashem, tu Señor, con alegría y buen corazón. Simcha betuv leivav, dice la Torá, alegría y buen corazón en la abundancia, que hay muchas explicaciones de este versículo, etcétera, pero acá es el lugar más claro en donde vemos que efectivamente Dios está esperando que lo sirvamos con alegría. Literalmente escrito simja, alegría y buen corazón. Muy bien, esto es un lugar. Otro que es más claro, pero no está en el texto de los 5 libros de Moshe, sino que está en los Salmos. Ibdu es Hashem besimja. Salmo 100, hay que servir a Dios con alegría. Esto lo está diciendo claramente el rey David. Y el último lugar, que vamos a lidiar a ver qué quiere decir este lugar, Coyeles, que es Eclesiastes en español. Él dice, yo alabo la alegría. Esto lo dice el hombre más inteligente de la existencia, el rey Salomón, hijo del rey David. Entonces vemos claramente que hay versículos que nos dicen, bueno, la alegría es algo importante, hay que servir a Dios con alegría. Y Dios, entre comillas, no le gusta cuando lo servimos sin alegría. Todavía no sabemos ni lo que es la alegría, ni cómo llegamos a la alegría, ni los problemas que tenemos en la vida para no tener alegría. Todavía no entendemos nada de esto, simplemente lo único que sabemos es, la Torá dice que hay que tener alegría. ¿La tenés o no la tenés? Digamos, por llamarlo de alguna manera, es problema tuyo, pero la tenés que tener. Esto lo dice la Torá. Muy bien. Vamos a algunas fuentes de nuestros sabios, que ellos expanden este concepto y lo amplían, pero más allá de ampliarlo, le ponen un enfoque concreto. Porque uno podría pensar, bueno, ¿qué es alegría? Yo qué sé, alegría es tener mucho dinero, alegría es tener salud, no sé a qué se refiere. Ok, si nuestros sabios son claros. Punto número 1, digamos, en términos de cronológicas, estas fuentes, el Talmud, nuestros sabios dicen en el Talmud, cuando Coyeles dice, alabo yo la alegría, ¿qué es lo que le alaba? ¿Comer, beber, etcétera, etcétera? No, señor. Alegría significa alegría de mitzvah. ¿Qué quiere decir alegría de mitzvah? Significa muy simple. Uno está cumpliendo un precepto divino, sea cual fuere que es. Podemos discutir, para judíos 613, para no judíos 7 preceptos y sus ramificaciones. Está todo bien, lo podemos discutir. Pero más allá de eso, el precepto que la persona está cumpliendo, lo tiene que hacer con alegría. De hecho, entre paréntesis, el Arizal, un cabalista famoso, Tzfaz, la tierra de Israel, año 1520, 30, etcétera, escribió, o en realidad no escribió nada, sus alumnos escribieron que todas las grandes visiones y comprensión de mística, etcétera, todo lo que logró en toda su vida, ¿por qué? ¿Cuál fue el mérito que le permitió todo esto llegar a todos esos niveles espirituales a los que llegó? Simcha shel mitzvah, alegría de cuando cumplió los preceptos. Este es el punto. Entonces, ¿qué es alegría? Alegría no es tener mucho dinero. Alegría no es tener salud. Alegría no es que mi pasto es más verde que el pasto del vecino, como el dicho clásico. Alegría es que yo cumplo los preceptos. Pero tenemos que entender, bueno, pero ¿cómo funciona? Lo vamos a ver, Dios mediante, más adelante. Esto es fuente de nuestros sabios número 1. El Rambam escribe, ahí yo puse los lugares, si alguien quiere revisar adentro, yo copié algunas partecitas nada más de lo que escriben, pero nos alcanza para entender. El Rambam escribe que la alegría con la que una persona se alegra cuando cumple los preceptos, mismo concepto que dice el Talmud, porque el Rambam lo sacó del Talmud, no inventó nada,
Y cuando uno tiene amor a Hashem, eso es un gran servicio a Dios. Avoida Gdoila, dice el Rambam, una gran forma de servir a Dios. ¿Existen otras formas de servir a Dios? Sí, es verdad. Podés servirlo a Dios sin alegría. Pero un gran servicio a Dios, ¿cuál es? Con alegría. Que sea lo que fuere que Dios te exige que hagas, te pide que hagas, te da la fuerza para hacer, etc. Todo lo que quieras, hacelo con alegría. Rabbeinu Behaye, este personaje vivió en España, si no me equivoco, año 1300 más o menos. Rabbeinu Behaye en su comentario a la Torá escribió algo muy parecido. Lo amplía un poquitito más. La persona debe tener alegría en su observancia de los preceptos. Esto es un comentario al versículo, cambiamos, de Parshas Kisawai, que no sé si saben o no, pero no importa, lo explico yo. Este versículo está en el medio de 98 maldiciones terribles, fatales, que la Torá dice que Dios le va a dar al pueblo judío, que ya les dio al pueblo judío en el momento de la destrucción del primer templo. Para que tengan una idea de lo terrible que es, por si no se acuerdan o por si no leyeron el texto, habla de que las madres se van a comer a sus hijos, del hambre que van a tener, cosas terribles, fatales. Y en el medio dice, porque no serviste a Dios con alegría y buen corazón. Rabbeinu Behaye comenta, avanzamos. Una persona debe tener alegría en su observancia de los preceptos, y la alegría en la observancia de los preceptos, esto en sí es una mitzvah, esto en sí es un precepto, es algo adicional, por así decir, pero que Dios está esperando, no es que simplemente un plus que uno dice, bueno, está bien, no lo quería. No, estoy esperando esto, es un precepto mismo. En adición a la recompensa por el precepto, vas a tener una recompensa adicional por la alegría con la que cumpliste los preceptos. Este es Rabbeinu Behaye explicando aquel versículo en medio de las maldiciones en Parshas Kisawai. El Maggid Mishnah, este personaje, que si yo no recuerdo mal, no se sabe el nombre de él, pero es un comentario en el Rambam, o sea, comentando esta misma ley que está acá arriba, el Maggid Mishnah escribe: el asunto central es que la persona no debe observar los preceptos porque son una obligación y hay que hacerlo. Punto. Andá y hacelo, callate la boca y punto. No, sino que tenés que hacerlos con alegría. En el mundo, digamos, de lo que está explicando el Maggid Mishnah, el concepto alegría ahí quiere decir otra cosa. Cuando uno hace lo mismo una cantidad de veces repetida, es muy difícil sentirlo con ganas y estar alegre de que uno está haciendo esto. Si lo hiciste por primera vez, ¿ok? Entonces uno se alegra y es lindo, etc. Una vez que lo hiciste la segunda vez, decís, bueno, sí, la tercera vez, cuarta. Los preceptos los cumplimos todos los días. Entre comillas, no es el asunto central, pero creo que se va a entender. Cuando uno se casa en el matrimonio, es todo muy lindo al comienzo, es todo muy como romántico y bla, bla, bla. Sí, pero después de 20 años, discúlpame, estás casada con la misma y con el mismo hace 20 años, y ya está más gordo, más pelado, y ya no está tan linda como antes, y así sucesivamente. Y bueno, ¿no? ¿Estás alegre o no? ¿Estás feliz con lo que tenés o no? Bueno, esto es lo que está diciendo el Maggid Mishnah. Acá el asunto no es estar casado. Es muy fácil estar casado. Tengo a mi esposa acá y estoy casado. Punto. No. Es estar feliz con eso. Y esto le da, obviamente, una energía totalmente renovada y totalmente diferente. En el ejemplo que yo di es el matrimonio, porque es un ejemplo fácil. Pero ni que hablar, la relación de nosotros con Dios también es una especie de, comillas, matrimonio. Entonces también hay que tener esa cosa renovada. De hecho, hay un versículo en Irmiau, no recuerdo exacto el capítulo, etcétera, pero Irmiau se queja, obviamente era un profeta, entonces está diciéndolo en nombre de Dios, por así decir, que la gente cumple los preceptos. El texto es mitzvahs anashim melumad. Están acostumbrados, fueron criados con esto desde chiquititos, entonces no le ponen ganas, como quien dice, no ponen entusiasmo en lo que están haciendo. Simplemente lo hacen porque, ¿qué? Es lo que hay que hacer. Y esto es lo que justamente está diciendo el Maggid Mishnah. Alegría lo que significa es sentirlo, vivilo, disfrutalo, tener entusiasmo en lo que haces, y combinando todos estos personajes, vas a tener una recompensa separada, aparte, por ese concepto de alegría. Y esto es un gran servicio a Dios. Hacerlo sin alegría también es un servicio a Dios. Pero un buen servicio a Dios, esto es cuando lo haces con alegría. ¿Y alegría de qué? De que estás sirviendo a Dios. Como vamos a ver en más detalle en esta. Acá hay mucho texto. Este texto es súper interesante para verlo de adentro, digamos, completo. Lo que pasa es que es un poco largo y por eso me pareció que sentarse a leerlo entero iba a ser demasiado pesado. Lo que yo hice fue un pequeño resumen de un capítulo entero, Sefer HaIkrim. Sefer HaIkrim lo escribió Rabbi Yosef Alboy.
Es un libro interesante y súper complicado, porque es un libro de filosofía, en donde él discute básicamente con el Rambam, con Maimónides, y ese Falvo vivió año 1300 y pico, 1400, mucho tiempo después del Rambam, Maimónides, y no lo conoció al Maimónides. El Rambam escribe que el judaísmo está basado en 13 valores, principios principales, 13 fundamentos. Y ese Falvo dice que no, son 3, no son 13. Pero tiene todo un libro sobre este asunto, complejo de vuelta. En un capítulo de este libro él discute el concepto de alegría. ¿Qué es la alegría? ¿Por qué es tan importante la alegría en el servicio a Dios? Y él trae básicamente este concepto que yo puse acá en negrita, y ahora lo vamos a ver más en detalle. La alegría lo que hace en realidad no es que es un asunto diferente. Está la mitzvah de, por decir una cosa, ahora viene Yom Kippur, para los judíos ayunar en Yom Kippur. Para los judíos no hay ninguna mitzvah de ayunar en Yom Kippur, así que no se preocupen. Pero no importa, es un concepto, un ejemplo nada más. Ayunar en Yom Kippur para judíos, es una mitzvah. Bueno, hacerlo con alegría no es que es otra mitzvah. Hay una mitzvah de estar alegre. Vamos todos a bailar. ¿Y qué estás haciendo? No sé, estamos alegres. ¿Es una mitzvah? No, discúlpame. Mitzvah, alegría, perdón, de mitzvah. Cuando estás haciendo una mitzvah, estás alegre. No es alegría por sacar una matraca y hacer y estamos todos alegres. Me puso un sombrerito de payaso y estoy alegre. No, discúlpame. ¿Dónde está escrito eso? Por eso yo insisto en traer las fuentes. La alegría no es en sí cómo ayunar Yom Kippur, hay alegría. Cómo comer kasher, hay alegría. Cómo hacer esto, hay alegría. No. No es una de las 613. Es lo que complementa a cualquiera de los preceptos que estás haciendo. ¿Y qué lleva? ¿Qué significa ese complemento? El complemento en el texto del Sefer HaIkrim, en la visión filosófica, digamos, del judaísmo de este libro, es plenitud. Le da plenitud a lo que estás haciendo. Vos podés hacer lo mismo sin alegría, pero no es pleno, no es completo. Y él tiene una explicación bastante rebuscada, filosófica, pero muy interesante. Y básicamente, de vuelta, resumen es así. Cuando vos haces algo con alegría, esto se considera como una buena forma de hacerlo. Cualquiera que tenga un trabajo, o porque sea jefe, o porque sea empleado, de cualquiera de los dos lados que lo quieras ver, no hay diferencia, sabe muy bien que cuando tenés que hacer un trabajo y estás feliz, lo haces mucho mejor que cuando haces el mismo trabajo, pero la verdad es que no tenés ganas. Cero ganas de hacerlo. Entonces, hacer algo con alegría es una virtud. Hacer algo, lo mismo, con tristeza, termina siendo algo defectuoso. Imagínense si uno tiene un empleado y ve al empleado todos los días está con la cara deprimido con lo que está haciendo, ¿cuánto uno puede aguantar? Ni el empleado va a aguantar, ni el empleador va a aguantar. En algún momento hay que lidiar con esto. ¿Querés trabajar en otro lado? ¿Querés hacer otra cosa? Decime, porque así no funciona. Por otro lado, continuando con la explicación de Sefer HaIkrim, cuando dijimos el versículo, voy para atrás a propósito un poquito, primer versículo, ¿por cuánto no serviste a Dios, tu Señor, con alegría y buen corazón en la abundancia? Como dije antes, todo esto estaba en el medio de un montón de maldiciones. Entonces Sefer HaIkrim se pregunta, momento, todas las maldiciones que Dios nos dio ya en la época del primer templo, etc., todas ellas fueron porque no servimos a Dios con alegría. ¡Wow! Es terrible pensar una cosa así. O sea, servimos a Dios, pero por cuanto no lo hiciste con alegría, te voy a matar, te voy a echar de la tierra, vas a comerte a tus hijos, vas a morir de hambre. Suena como demasiado duro por algo que no parece ser tan significativo. Al fin y al cabo hice lo que tenía que hacer. Es como que uno está en un trabajo y porque no estaba sonriendo en el momento del trabajo, tu jefe te echa y te hacen un juicio en contra. Pará, porque no estaba sonriendo. Yo hice el trabajo como corresponde. Entonces, evidentemente, la alegría, según la explicación del Sefer HaIkrim, no es que, de vuelta, Dios nos castigaría si no tenemos la alegría. El problema es que no es un trabajo pleno. No lo hiciste como corresponde. O sea, la alegría lo que trae es completitud, plenitud a lo que la persona está haciendo. Entonces, de vuelta, está Avodas Hashem, el servicio a Dios, los preceptos que se supone que tienes que cumplir, y está el concepto de alegría que lo hace algo completo, algo pleno. Y después él tiene una pregunta muy interesante, muy básica. El fundamento del servicio a Dios no es la alegría.
El fundamento del servicio a Dios es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque los preceptos, al fin y al cabo, en términos bien básicos, son cosas que tenemos que hacer o cosas que no tenemos que hacer. Y para que una persona escuche y haga caso, digamos, a una instrucción que viene de arriba, o porque viene de Dios, o porque viene de tu jefe, lo que sea, tenés que tener cierto nivel de temor o respeto, entre comillas, a tu jefe. En este caso es Dios. Entonces, el fundamento no es la alegría. El fundamento del servicio de Dios es el temor. Entonces, ¿por qué nuestros sabios son tan insistentes con el concepto de alegría? Porque la Toira en los versículos es tan insistente en el concepto de alegría. Si al final lo principal es el temor y no la alegría. De hecho, más aún, el temor a Dios es una mitzvah y está en la Toira varias veces. Y esto se aplica a Bnei Noach también. Es un precepto concreto. El Talmud dice clarísimo que Dios está esperando que Bnei Noach teman a Dios. Hay diferentes niveles de temor a Dios, diferentes formas de entender el temor a Dios. Ok, eso es, digamos, para otra clase. ¿Qué significa el temor a Dios? Pero esto es algo global y es uno de los 613 preceptos. Y la alegría no. La alegría no es uno de los 613 preceptos. Entonces, ¿por qué la alegría trae plenitud y el temor no? ¿Y por qué de vuelta? Ibdu es Hashem besimcha, el Salmo dice, sirvan a Dios con alegría, etc. ¿Por qué es así? Y él explica lo siguiente, estos últimos dos párrafos, hablando del temor a Dios específicamente. Si una persona teme, en general, no está hablando de Dios, en general, aquello que no tenés que temer, o no teme aquello que realmente deberías temer, estás, él lo trae bastante interesante el texto, espiritualmente enfermo. Tu cabeza no funciona como corresponde. Tenés miedo de salir a la calle, pero pará, salir a la calle es algo normal. ¿Cuál es el problema de salir a la calle? No deberías tener miedo de salir a la calle. O no tenés miedo, en el buen sentido, digo, entre comillas, de una autoridad. Viene tu jefe y te pide un trabajo y dice, ¿a mí qué me importa lo que dice usted? ¿Cómo? Te van a echar rápidamente. Estás fuera de lugar, desubicado, como quien dice. Entonces él explica que cuando una persona teme a Hashem, fíjese que yo subrayé a propósito, temer y alegrar. Cuando la persona teme a Hashem, que es lo que realmente uno debería temer, más allá de cualquier otra cosa en el universo, no hay ninguna otra cosa, de hecho el Baal Shem Tov decía esto, no hay ninguna otra cosa que uno deba temer excepto a Hashem. Entonces, ¿cuál es el resultado de que la persona teme a Hashem? Se va a alegrar porque su servicio a Hashem es pleno. Estás sano en la cabeza, por así decirlo, estás ubicado. Temes a aquello que tenés que temer y no temes a aquello que no tenés que temer. Entonces, del temor mismo sale una alegría. Y esto lo dice más claro en el próximo párrafo. Cuando la persona entiende la grandeza de Hashem, ¿cómo hace para temerlo a él? Tienes que pensar en él, tienes que meditar en él, quién es, qué es, el mundo que creó, su infinitud, más allá del mundo que creó, su esencia, etcétera, etcétera. Vas a temer de Dios, porque vas a reconocer tu propia bajeza frente a la grandeza de Dios. Y automáticamente te vas a alegrar. ¿Cuál es la fuente de la alegría? Según el Sefer HaIkrim, por lo menos, el temor a Dios al final. Esto lo vamos a ver más adelante, un poco más en detalle, más profundo. Pero como introducción, de vuelta, el hecho de que la persona realmente entiende quién es Dios y teme automáticamente a Dios, no quiere decir que entendemos su esencia, porque es imposible. Digo, entender que es algo que nos trasciende, es algo que está por encima mío, que no es intelectual, no es racional, es infinito, etcétera, etcétera. Podemos hablar un rato largo sobre meditaciones, sobre la grandeza de Dios, sea como fuere. Al entender esto genera temor en el corazón, porque yo entiendo lo pequeño que yo soy, por lo menos una persona que es sincera consigo mismo va a entender quién es y qué es frente a Dios, insignificante, menos que una hormiga frente a un ser humano, porque al fin y al cabo la hormiga tiene un tamaño determinado. El ser humano más grande, la hormiga tendrá su cerebro minúsculo, el ser humano tiene un cerebro más grande, pero están en el mismo dominio. Es en cantidad la diferencia, uno más grande que el otro. Pero Dios es infinitamente mayor que yo. No es que es un poco más grande que yo, como el tamaño más grande del hombre frente a la hormiga. No, es infinitamente superior, es otra calidad, es otro dominio totalmente diferente. Automáticamente vas a temer a Dios. Este temor a Dios va a generar alegría. De vuelta, se alegrará con el temor mismo, porque distinguió aquello que realmente debe temer, y esto es plenitud en el alma. Y cuando vos sabés que tenés una plenitud determinada, porque temés, tu capacidad de temer está orientada a donde corresponde. No temes a cuánto va a estar el dólar mañana, ni qué va a decir el presidente,
A mí qué me importa, lo único que importa es Dios. Cuando la persona realmente teme a Dios, comprende esto, se va a alegrar porque su servicio a Dios es pleno. Entonces vemos que en realidad es interesante, parece contradictorio, pero la alegría en el servicio a Dios surge de comprender realmente y temer realmente a Dios y a ninguna otra cosa en el universo. Próximo paso, próximo asunto. Vamos a ir paso a paso. Este es un poquitito más complicado. Después se viene un poquito más complicado. Vamos paso a paso. Próximo paso, un poquitito de Hasidut, de Hasidismo de Baal Shem Tov, clásico de Baal Shem Tov. Este libro que yo cito acá se llama Tzavas Arribash. El número no es la página 44, es el capítulo, son pequeños capitulitos. Este libro del Baal Shem Tov, así como el Arizal no escribió nada. Sus talmidim, sus estudiantes escribieron diferentes cosas. Este libro se llama El Testamento de Rabbi Israel Baal Shem Tov, eso es Rivash. Rabbi Israel Baal Shem Tov. Que de vuelta, él no escribió nada, no escribió un testamento ni nada por el estilo. Esto lo pueden buscar, es conocido, es un libro famoso, está en inglés, no sé si está en castellano, la verdad que nunca lo vi en castellano. No importa, él habla de montones de cosas ahí. Entre las cosas que dice, mira, cuando la persona se deprime, que es lo opuesto directo de la alegría, y por eso él dice que hay que servir a Dios con alegría, etc. Cuando la persona se deprime, lo que ocurre es que deja de servir a Dios. Este es el problema de la depresión, este es el problema del opuesto de la alegría. Hasta acá nosotros dijimos, bueno, la alegría es el complemento, es lo que, complemento también es de llevar a la completitud, esto quiere decir, es lo que lleva a la plenitud del servicio a Dios. Y la alegría esta sale de temer a Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando la persona peca? Hizo algo que no tenía que hacer. Esto que yo les escribí acá es casi traducción literal, casi. Hay cosas que recorté para hacerlo más corto y fácil del texto del Baal Shem Tov, de este libro. Que no me necesitan a mí para leer, pero yo voy a leer algunas partes nada más para que sea más claro, más fácil. Cuando la persona, de vuelta, la alegría es la plenitud del servicio a Dios. Surge de entender el temor a Dios, lo pequeño que yo soy frente a Dios, lo insignificante que soy frente a Dios, etc. Pero cuando la persona peca, Dios libre y guarde, ¿qué es lo que significa pecar? Que mi temor a Dios no es pleno. Porque si yo realmente temiese a Dios, pues yo no hubiese hecho esto. Porque entiendo que Dios me está mirando, que Dios entiende lo que hago, que Dios sabe lo que pienso, que Dios sabe lo que digo, etc. Pero ¿sabes qué? Terminé haciendo algo que no tenía que hacer. Por la razón que sea, no importa. Entonces viene el Yetzer Hará, viene la inclinación al mal, y te dice, ¿ves? No, tu temor a Dios no es completo, tu vida no es plena, sos una porquería. Entonces, ¿para qué vas a servir a Dios si tu forma de servir a Dios no es plena? Tu conexión con Dios es igualmente incorrecta porque lo dejas de lado. Entonces tenés que saber que en realidad no es que sos insignificante y pequeño frente a Dios. Sos una basura. Eso es lo que sos. Hay que fundamental entender la diferencia, que es infinita la diferencia entre decir soy muy pequeño, soy insignificante, soy humilde, como vamos a ver más adelante, o decir soy una basura. Son dos cosas diferentes. Cuando una persona dice soy una basura, esto es depresión absoluta. ¿Por qué? Porque la basura nunca va a ser algo bueno. Es basura, no sirve para nada. Hay que tirar a la basura. La basura va a la basura y ya está. Se acabó. O sea, ¿hay algo positivo que va a salir de esto? No. Esto se llama depresión. Por el otro lado, cuando la persona está sintiéndose pequeño, insignificante, anulado frente a Dios, etc., esto no se llama depresión. Esto se llama humildad. Y a veces cuando la persona peca, esto se llama amargura. El concepto de la amargura es no actúe bien. Yo soy muy elevado, muy importante. Soy un hijo de Dios, soy una criatura de Dios. Pero hice algo que estuvo mal. Esta diferencia entre amargura y depresión es fundamental, esto está en el Tanya, en Hasidut, ampliamente explicado. Es fundamental para entender cuándo está la inclinación al mal agarrándote con el objetivo de que deje de servir a Dios. Entonces, volviendo al texto del Baal Shem Tov. La inclinación al mal te confunde, diciéndote que por cuanto transgrediste algo, esto es algo muy técnico del judaísmo, no importan los detalles. El que entiende, entiende, el que no entiende, avanzamos para poder cerrar la idea claramente. Sea como fuere, cuando la persona transgredió algo, la única intención del Yetzer Hará, la inclinación al mal, es que te deprimas.
Y cuando la persona se deprime, si sos una basura, no vas a servir a Dios, no servís para nada. No puedes servir ni a tu marido, ni a tus hijos, ni a tu Cornish. Entonces, menos a Dios. Hay que ser inteligente y entender por dónde está tratando de agarrarte la inclinación al mal, que es un experto en su trabajo. Cada uno la agarra con lo que sabe que a cada uno cae, por así decir. Entonces, Baal Shem Tov termina escribiendo, uno tiene que servir a Dios con alegría y no deprimirse. Porque la regla de la vida, ¿cuál es? Que mi servicio a Dios no es porque yo saque algún beneficio de esto. Yo no sirvo a Dios para tener más plata, dinero, no sirvo a Dios para tener salud, no sirvo a Dios para tener el mundo por venir. No, Señor. Yo no estoy sirviendo a Dios porque yo quiero obtener algo de esto, sino que yo sirvo a Dios solamente para generar satisfacción en Él. Que Él esté contento. O sea, a través de mi servicio a Dios, Él es el que está alegre. Él es el que está feliz. Y esta es la única razón por la cual yo sirvo a Dios. Entonces, si hice lo que tenía que hacer o no hice lo que tenía que hacer, ok, fue un error, me voy a golpear el pecho 2 o 3 veces, voy a pedir perdón y voy a seguir adelante. Voy a servir a Dios, voy a seguir sirviendo a Dios a pesar de que haya hecho algo que no corresponde. Entonces vemos que el opuesto de la alegría es extremadamente peligroso. No es que uno dice, bueno, la alegría es plenitud, si no tengo alegría está bien igual. Ojo, porque si no tenés alegría en el servicio a Dios, si no disfrutás tus preceptos, es la puerta de entrada a dejar de servir a Dios. Bye bye. No sirve para nada. En otras palabras, si una persona, es diferente, pero es el mismo concepto, pero un poco diferente. Si una persona solamente sirve a Dios y cumple los preceptos porque quiere tener beneficios, en el momento en que no tenga beneficios, va a dejar de servir a Dios. Se acabó. No. Otra cosa. Yo cumplo los preceptos para tener dinero y me veo los bolsillos y no tengo un peso, entonces no voy a cumplir más preceptos, porque igual no funciona. Chao. Ese es el concepto que el Baal Shem Tov en esta enseñanza en particular está tratando de atacar. No porque tu servicio no fue pleno y no fue correcto, etcétera, tenés que dejar de servir a Dios. No te olvides, eso sí se trata. Tenés que servir a Dios con alegría, porque si no lo vas a hacer con alegría, vas a terminar en depresión. Ahora bien, vamos un paso más en profundidad. ¿Cómo se entiende este concepto de la alegría en el servicio a Dios y cómo obtener esta alegría en el servicio a Dios? Ahí yo puse un dibujito, porque no hay fotos de esto, por supuesto, del templo. Esto que ven acá era el altar, acá se quemaban las ofrendas y qué sé yo. Estos personajes son Kohanim, sacerdotes. Este dibujo en particular es un momento muy específico del año, digamos, en el templo, durante la fiesta de Sukkot, que de hecho ahora falta poquito para la fiesta de Sukkot. Entre los asuntos, había muchos, pero entre los asuntos que ocurrían en la fiesta de Sukkot, está lo que se llamaba Nisuch Hamayim, vertir agua. Si ven, se ve poquito, porque el dibujo tampoco es de muy buena calidad, pero si ven acá este personaje, tiene como si fuese una vasija en la mano, y acá hay un chorro de agua. Se ve como blanco, transparente, algo por el estilo. Como si fuese un chorro de agua. Este Kohen, este sacerdote, está virtiendo agua en el altar. De vuelta, entre las cosas que se hacían en el templo en Sukkot, diferente de todo el resto del año, esto solamente pasaba en Sukkot, era vertir agua sobre el altar. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ok. Esto hay que sentarse y estudiarlo aparte. Pero nuestros sabios en el Talmud, en Sukkot, ampliamente hablan de este tema. Explican de dónde sale, cómo se aprende, cómo funcionaba, etc. Y lo conectan con un versículo. El versículo de Ishaya dice, van a extraer agua con alegría, de los manantiales de salvación. Esto es lo que dice Ishaya. En medio de una profecía, no importa toda la profecía ahora, el punto es que todo este proceso de vertir agua sobre el altar, se extraía el agua la noche anterior, a la mañana temprano, quiero decir, se extraía el agua y se llevaba al templo y había todo un movimiento enorme de instrumentos y alegría y cánticos. Era hecho con muchísima alegría. Al punto tal, último párrafo acá, después volvemos al medio, que nuestros sabios dicen en el Talmud claramente, el que no vio la alegría que se vivía en el templo cuando se extraía agua del manantial para después vertirlo en el altar, nunca vio alegría en su vida. No sabés lo que es alegría, no entendés. Ahora bien, de vuelta, hay que entender esta cuestión que nuestros sabios dicen, porque no suena que vertir agua sobre el altar
el chorrito este de agua genere mucha alegría. Ni tampoco suena que sacar agua de un manantial genera alegría. Como cuántas veces abriste la canilla y sacaste agua, ¿estás feliz? Bueno, está bueno que tener agua corriente y poder beber, pero genera una alegría impresionante, que yo, al punto tal que quien no vio esto nunca vio la alegría. Es raro. ¿Qué es lo que están diciendo nuestros sabios? ¿Por qué es así? Muy bien. Todos los días, cuando había ofrendas en el templo, de hecho todos los días había una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde, se vertía junto con la ofrenda vino sobre el altar. Que acá no está dibujado esto, simplemente acá se dibuja que vertían el agua. En Sukkot, en la fiesta de Sukkot, también se vertía agua. Además del vino se vertía agua. Y de vuelta, nuestros sabios dicen, no vas a vertir vino con alegría, vas a vertir agua con alegría, específicamente. ¿Cuál es este asunto de la alegría de vertir agua? Muy bien. Para entender esto tenemos que entender cuál es la diferencia entre vino y agua, espiritualmente hablando o en el servicio a Dios. ¿Qué representan en el servicio a Dios? El vino, por supuesto, cualquier persona que tome un poquito de vino sabe que te alegra el corazón. A mí no me gusta mucho, pero no importa. Es así el vino. Esa es la naturaleza que tiene. Sea como fuere, el vino tiene un gusto. Vos probás el vino, te puede gustar o no, no me interesa ahora. Pero probás vino y tiene gusto. Hay mejores vinos, peores vinos, qué sé yo, más dulce, menos dulce, salado, seco, no sé, yo no entiendo nada de vinos. El punto es que tiene un gusto y genera naturalmente alegría. Una bebe vino y siente, está disfrutando de algo al que el que le gusta, por lo menos está disfrutando de algo. El agua no tiene gusto. De hecho, es una de las cualidades, no debería tener por lo menos gusto, es una de las cualidades de buena agua que no tiene gusto. El vino representa cuando una persona se sienta y estudia algo en profundidad, lo entiende. Esto es lo que representa el concepto del gusto, entre comillas, no gusto de la lengua, gusto en la cabeza, y esto es lo que representa alegría. De hecho, nuestros sabios traen, en el Talmud interesante, había un personaje que se llamaba Rabbi Abahu. Rabbi Abahu había estudiado absolutamente todo lo que había para estudiar, sabía todo, entendía todo, y cuando repasaba no sentía alegría, porque ya lo sabía todo. Hasta que una vez el Talmud cuenta que encontró una enseñanza nueva. En el texto es Tosef Tahadat, encontró una enseñanza nueva y se le puso amarilla, brillante la cara. Estaba feliz de que ahora entendí algo nuevo, algo que antes nunca lo había escuchado. Entonces vemos que la comprensión, cuando uno entiende algo, esto genera alegría. Y con esto es más fuerte la pregunta. ¿Cómo es que vertir agua sobre el altar representaba alegría? Sí, que vertir vino sobre el altar representa alegría, ¿ok? La comprensión intelectual, entender a Dios, meditar sobre Él, esto representa alegría. Pero vertir agua sobre el altar representa alegría. ¿Con qué sentido? Es todo lo contrario. No representa alegría. Porque no, representa el concepto de que no entiendo nada. Es totalmente irracional. Con esto llegamos a la próxima parte, por así decir, que a pesar de que el intelecto, la comprensión representan efectivamente alegría, tanto el intelecto como la comprensión están limitados a justamente lo que yo puedo entender. Cuanto más entiendo, mayor nivel de alegría tengo. Cuanto menos entiendo, menor nivel de alegría tengo. Entonces vemos que el concepto intelectual como fuente de la alegría es limitado. De acuerdo a cada uno, y cada uno va a tener una alegría diferente de acuerdo a su comprensión. Pero cuando hablamos de algo que es irracional, no es alegría en que vos entendés, es alegría en tu conexión con Dios. No es alegría, como yo puse acá abajo, no es alegría por tus logros personales. Porque al final, ¿sabes qué? Siempre te va a faltar algo. Aunque tengas una cuenta de banco $1.000.000, pero disculpame, hay seres humanos que tienen mucho más que eso. 1.000.000, eso es nada. Entonces, si tu alegría es por logros materiales, logros personales, logros incluso intelectuales, yo tengo 5 doctorados en la universidad de no sé dónde y después tengo 5 másters en no sé, qué bueno, ¿eso es lo que genera tu alegría? Pues entonces está limitado, puede ser muy grande, wow, pero está limitado a esos logros personales que la persona tiene. No más que esto. Nunca va a ser una alegría plena. El verdadero concepto de alegría, acá está mal escrito, alegría, pero falta una G. El verdadero concepto de alegría no es por los logros personales, sino porque podés cumplir una mitzvah.
Y cuando la persona cumple una mitzvah, lo que está haciendo es conectarse directamente con Hashem. Y Hashem es infinito, es ilimitado. La alegría ya no depende de lo que yo capte, de lo que yo pueda hacer o no. Por eso yo puse el salmo acá. David Amelech, el rey David, dice, en hebreo suena un poco mejor, Sameach nefesh avdeja, alegra el alma de tu sirviente, que lejo Hashem nafshi esa, porque a ti Hashem voy a elevar mi alma elevaré, qué sé yo. ¿Qué significa esto? La alegría que el rey David nos está enseñando no es una alegría que viene porque tenía mucho dinero, porque tenía muchas esposas, muchos hijos, no pasa por ahí la cosa. La alegría es porque podía elevar su alma a Dios. Podía conectarse y conectarse con Dios y cumplir su voluntad. Entonces la alegría pasa a ser, no es mía, es la de Dios. Porque al final, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros cumplamos sus preceptos. Nosotros, entre comillas, nos portemos bien, hagamos lo que corresponde ser. Entonces, de vuelta, si la alegría es por mis logros, ok, está limitada a tus logros, pueden ser que sean muchos. Muy bien, más adultos, pero son limitados. Pero si la alegría es porque Dios está alegre, porque esto es lo que Él quiere de mí, y Él está feliz cuando yo hago esto, en otras palabras, la alegría de cumplir la voluntad de Dios, mi alegría entonces es infinita. Y esto es lo que está diciendo el rey David, mi alegría proviene de elevar mi alma a Dios. Mi alegría no proviene de mis logros y las cosas que yo puedo, soy el rey de Israel y bla, bla, bla. Muy lindo. De ahí no proviene la verdadera alegría. De elevarse y superarse a sí mismo, conectarse con Dios. Y esta es la diferencia entre vino y agua. El vino representa una alegría limitada al intelecto, gusto, comprensión. El agua representa una alegría que no tiene límites. Por eso había tanta alegría cuando se vertía agua sobre el altar, porque representa, no porque estamos virtiendo agua, no hay nada ahí de alegre, o porque estamos extrayendo agua de un manantial, no hay nada de alegría ahí. Lo que representa es una alegría que no está limitada a mi propia comprensión. Ahora bien, cualquiera podría preguntarse que no es tan pashut, tan simple este asunto de elevar el alma a Dios, este asunto de que mi alegría no sea de mis logros, no es tan sencillo. ¿Por qué? Vamos de vuelta a Coelet, Eclesiastes. Él dice que Dios hizo al hombre recto. Recto significa simple, que andamos en el camino como corresponde. Y ellos buscan Heshboineit Rabim, dicen, muchísimos cálculos y maquinaciones, y nosotros somos los que damos vuelta a las cosas, etcétera, etcétera. La alegría en general, en cualquier ser humano normal, simple, y esto uno lo puede ver con los niños, que ahí es la pureza total. Cuando empieza a crecer ya un poco más, empezamos a tener estos cálculos, muchos cálculos. La alegría es una cualidad natural del ser humano. Dios hizo al ser humano de manera tal que interiormente es capaz de ser alegre, en términos de lo que yo dije antes de conectarse con Dios. Simplemente. Pero ¿cuál es el problema? Los cálculos que hacemos cada uno de nosotros. Yo quiero tener riqueza, yo quiero tener salud, yo quiero tener una esposa más linda, yo quiero tener un esposo más lindo, yo quiero tener esto, yo quiero tener lo otro, yo y yo. Todas las maquinaciones que la persona hace, todos los intereses extraños que tiene, extraños quiere decir que no son los que Dios nos da, las cosas que Dios nos da para que nos interesemos en esas cosas. Todas estas cuestiones nos confunden los verdaderos valores de la vida, lo que realmente deberíamos buscar. Y automáticamente, ¿qué generan? Depresión. Porque siempre vas a hacer falta de algo. Siempre te va a faltar. Aunque seas rico, te va a faltar, no tenés la riqueza de Trump, no tenés la riqueza de Bill Gates. ¿Ok? Entonces siempre te falta algo. Entonces, volviendo un poco para atrás. Es muy lindo decir que el vino representa comprensión y bueno, lo entiendo, tengo alegría, pero es limitado. El agua representa, no entiendo, es irracional. Oh, vamos a ser todos felices. Sí, pero ¿y todos los problemas que tengo? Y yo a propósito no lo quise escribir. En la última sí escribí un poco sobre este tema, pero a propósito no quería hablar de esto, porque todas las clases, la gente en general cuando habla de alegría, habla de aceptar todo lo que viene de arriba con amor y que es todo bueno y que en realidad... Sí, pero ¿sabes qué? La estoy pasando re mal. Bueno, pero Dios sabe, y es bueno. Yo a propósito no me quería meter ahí. Solamente al final vamos a hablar 2 o 3 palabras de esto nada más. Yo quería ir por otro lado. Quizás para bien o para mal, no sé. Esto es lo que les tocó. Un pelado barbudo que siempre va por otro lado. ¿Qué va a hacer? De vuelta.
hay problemas, no es tan fácil, no es tan simple. No es tan simple. Y de vuelta, no problemas porque estoy sufriendo, porque me falta un brazo y me falta un ojo. No, 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 no. Porque yo quiero otras cosas. Entonces, ¿cómo hago para sentir esa conexión y estar feliz porque Dios está feliz conmigo, porque yo hago lo que tengo que hacer, aunque me falten un montón de cosas? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Esto funciona con una palabra clave, fundamental, y este dibujito lo resume también claramente. Se llama bitul. Bitul significa anulación. Bitul significa humildad. Hay un versículo que la gente no lo sabe, pero es interesantísimo. Y ya lo puede buscar. Ahí está la fuente. Veyasfu anavim b'Hashem simcha. Y ya dice, aquellos que son humildes, en serio, si el profeta está diciendo esto, aquellos que son humildes agregan alegría en Dios. Yasfu anavim b'Hashem, los que son humildes en Dios, tienen alegría. Y uno podría pensar, momento. Es al revés. Alegría es, yo tengo, soy, mirá, acá estoy, el otro. Y el humilde no dice nada, no pone nada. Ese tipo no es feliz. El feliz es el que se muestra, el que sale, el que tiene, el que posee, el que demuestra lo que posee. Ese es feliz. Entonces yo puse acá, alegría es expansión, yo lo siento, estoy excitado, estoy contento. Eso es alegría. ¿Cómo me venís a decir que humildad, que es todo lo opuesto? Es contraerse, es desprenderse de sí mismo. No, yo no, está tranquilo, el tipo está sentado. Uno ve al otro bailando, ¿viste? En las fiestas, está siempre que está bailando y se mueve para acá y para allá, y el que lo mira, que es sentado, y dice, a mí me gustaría bailar como ese tipo, a mí me gustaría ser así también, y sin embargo soy un amargado. Estoy acá sentado y miro la fiesta y están todos bailando y yo estoy amargado. ¿Por qué es así? Él está feliz y yo no. Ok, la realidad es que es al revés. Puede ser que el otro también esté feliz, pero el hecho de que estás tranquilo y sos humilde no significa que no tenés alegría. Es justo al revés. Es la alegría más profunda que hay. ¿Por qué? Porque cuando vos entendés lo que está acá abajo, cuando uno entiende realmente que todo lo que vos sos, tu vida entera, junto con todas tus potenciales, cualidades, capacidades, etcétera, etcétera, no son tuyas. Te los dio de arriba. No vienen de no te las ganaste, por así decir, vos solo, sino que fue todo porque Dios te dio, sea lo que fuera que tenés, y sea lo que fuera que no tenés también, Dios te lo dio, y Dios evita dártelo porque sabe muy bien quién sos, qué sos, etc. Entonces la persona va a sentir esta palabra clave acá, bitul, anulación a Dios. Va a sentir, ¿sabes qué? Cualquier cosa que ocurra en mi vida, es Dios el que está trayendo esto a mí. Y no es mi ego el que me hizo a mí lograr H o B, Z, A, B, C, no importa lo que sea que logre. No soy yo, no es mi capacidad. Esto lo aprendemos de Moshe Rabbeinu. Moshe, la Torá nos dice que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Pashas Balaisa. Usted le dice, Moshe era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Ahora bien, Moshe Rabbeinu habló cara a cara con Dios. Moshe Rabbeinu movía un palo, se venían las plagas en Egipto. Movía un palo, salía agua de una piedra. Moshe Rabbeinu tenía todas las fichas, por así decir, para ser el más soberbio de la historia. Y tenía razón. Con razón. ¿Vos hablaste con Dios? Yo sí. ¿Vos levantaste tu palo y hiciste no sé qué cosa? Yo sí. Y es verdad. Entonces, ¿cómo puede ser que Moshe Rabbeinu era el hombre más humilde de toda la existencia? Una explicación hasidiche de este concepto es que Moshe Rabbeinu vio nuestra generación, justamente, en donde nosotros tenemos tantas dificultades. No estoy hablando de dificultades en lo material, en lo espiritual, tantas dificultades para desprendernos de cosas que son idolátricas en diferentes niveles, tantas dificultades para conectarnos con Dios, tantas dificultades para hacer la voluntad de Dios, tantas dificultades para estudiar Toira, para estudiarlo en profundidad y entender realmente cuál es mi misión, qué tengo que hacer de mí. Es tan difícil esto, y aún así insistimos, y probamos, y escuchamos de acá, y escuchamos de allá, y leemos este texto, y el otro texto, etc. Moshe Rabbeinu dijo, wow, yo hablé cara a cara con Dios, pero ¿sabes qué? No es que fue por mi propia virtud, es porque Dios me eligió a mí. No es yo, es Dios. Por eso Moshe Rabbeinu, al vernos a nosotros, que no hablamos cara a cara con Dios, que no lo escuchamos, que no lo vimos, y que lo escuchan, lo mandan al manicomio, pobre tipo, y aún así nosotros servimos a Dios,
y aún así nosotros estamos interesados en Torah, etcétera, Moshe Rabbeinu dijo, yo soy humilde. Otra forma de verlo, un poquitito, una vuelta de rosca más, Moshe Rabbeinu sabía que otra persona que le dieran, que Dios le hubiese dado las mismas capacidades y cualidades que Dios le dio a él, hubiese llegado más lejos. Y esta es la verdadera humildad. La verdadera forma de llegar a la alegría absoluta es cuando la persona se deja a sí mismo de lado. Cuando la persona deja de sentir el yo, su propio ego, y se da cuenta que en realidad, adentro mío, ¿qué es lo que hay? Dios. Él es el que está haciendo todo lo que pasa conmigo. Él es el que me está dando todas las posibilidades que yo tengo, las que me gustan y las que no me gustan también. ¿Para qué? Para que yo lo sirva a Él en esa circunstancia. Porque Él sabe que yo puedo y yo debo servirlo a Dios en esa circunstancia. Sea cual fuera la circunstancia, no importa. Esta sensación de humildad verdadera, esta sensación de completa entrega a Hashem, esto es lo que genera simja, alegría, volviendo al salmo que vimos antes. Dios, alegrame, porque yo me entrego a vos. Eso es lo que significa elevar el alma hacia Él. Yo me entrego a vos completamente. Todo lo que vos me das está bien, porque yo entiendo que es para mí. Cualquier cosa que yo haya hecho, logrado, etcétera, no es con capacidades que yo desarrollé, porque yo soy un gran filósofo. Excuse me, perdón, ¿quién sos? Todo lo que tenés te lo dio Dios. Todo lo que sos te lo dio Dios. Y esto no es algo que lo digo yo, ni es algo jasídico tampoco. Está acá. Está en los textos de nuestros sabios. Rabbi Yochanan ben Zakkai, el Talmud nos cuenta que no hubo cosa que dejó sin estudiar. Lo sabía todo. Y Rabbi Yochanan ben Zakkai dice en Pirkei Avos, en la ética de nuestros padres, si estudiaste mucha Torah, no te la creas, como se dice en Argentina, no seas soberbio, porque para esto fuiste creado. Quiere decir, no son tus cualidades, son todas las de Dios. Por supuesto, uno puede ponerse en el camino y decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, ok, listo. Dios se abre, por así decirlo, y dice, haz lo que quieras de tu vida. Pero te estoy dando capacidades y cualidades para que expreses dice Dios, mi voluntad en el mundo de acuerdo a tu manera. Y a otra persona le da otras cualidades y otras capacidades para que exprese la verdad de Dios en el mundo a su manera. Y cuando uno se entrega a Dios, entre comillas, se eleva su alma a Dios, esto le permite realmente fluir en lo que Dios le presenta. ¿Y qué diferencia hay en lo que te presenta? Entonces siempre vas a estar alegre. Porque en realidad, de vuelta, ¿qué es la alegría? Es la alegría de conexión con Dios. Simcha shel mitzvah. No es la alegría de que tengo mucho dinero. No es la alegría de que tengo muchas casas, mucha posesión. Porque en la práctica, esto lo dice el Salmo 49, también no lo puse acá porque era muy duro, pero en la práctica cuando uno se va después de los 120 años, como dicen, 70, 80, 120 años, no te llevas ningún billete, no te llevas ninguna posesión, ninguna casa, nada. Cero. ¿Cuál es el efecto que tiene cuando una persona vive de esta manera, vive en este modo, por así decir, entrega a Dios, entre comillas, en el Salmo 86, elevar el alma a Dios? El efecto que este tiene es, dicen estos sabios en el pensamiento jasídico, Simcha Poiretz Geder. La alegría rompe todas las barreras. Todo lo que a uno le puede parecer que es una barrera en el servicio a Dios, la alegría tiene la capacidad de destruirla totalmente. Dejarla de lado y la persona o la rompe o la pasa por arriba, no importa, sea como fuera, diferentes versiones de cómo funciona, pero no importa. El punto es que la alegría tiene esta capacidad de romper todas estas barreras. Tanto barreras que uno se puso a sí mismo, uno piensa, yo no puedo, no soy capaz, no me enseñaron, estoy metido en esto y no puedo salir. Son barreras que uno mismo se pone. O barreras que te pone el medio. Y la gente te dice, pero si vos haces esto, ¿cómo vas a hacer aquello? ¿Cómo te atreves a hacer esta cosa? ¿Pero por qué te vas de la iglesia si vos en realidad toda la vida viniste acá? ¿A dónde estás yendo ahora? ¿Por qué dejaste de venir? El medio te lo pone, te lo impone, por así decir, y es fuerte a veces. Y a veces lo peor de todo es que es gente cercana, es tu familia, es tu gente querida, no es gente que vos decís, a mí que me importa lo que decís. Sí me importa lo que decís, y quiero seguir estando conectado con vos, y sin embargo, ¿por qué me exigís? Son barreras que te impone el medio. Pero cuando uno es feliz con lo que está haciendo, feliz por su conexión con Dios, todas esas barreras automáticamente se caen. En otras palabras, es el mismo concepto, pero nada más que aplicado a la educación.
pero es la misma idea. Si tus hijos te ven sufrir algo, nunca pienses que ellos lo van a copiar y lo van a hacer. Todo lo contrario. Cuanto antes puedan deshacerse de eso, tanto así de rápido lo van a hacer. Si tus hijos te ven disfrutar de algo, entonces hay por lo menos probabilidades de que lo copien. Si lo van a hacer o no es otra historia, pero por lo menos hay probabilidades de que en la práctica continúen con ese camino. ¿Por qué? Porque aprendieron que ese camino en particular es algo para disfrutar, es algo agradable. Es el mismo concepto de esto que estamos hablando acá. Simja, alegría, es conectarse con Dios. ¿Cómo me conecto con Dios? Cumplo la voluntad de Dios. Cumplo la voluntad de Dios. Esta es la verdadera alegría, porque a través de esto yo me estoy dejando a mí mismo de lado. Estoy dejando todas mis propias limitaciones de lado, intelectuales, emocionales, etc. ¿Para qué? Para saber que mi única virtud es que me estoy conectando con Dios, que yo elegí conectarme con Dios. Elegí dejar de lado la desconexión de Dios, y al revés, a propósito lo digo, elegí conectarme con Dios a través de Torah, a través de sus preceptos, a través de todo lo que se desprende de sus preceptos, y así sucesivamente vivir una vida conectada con Dios. Como dije antes, a propósito no profundizo sobre esto, porque no quería ir por este lado de todos los problemas que la gente tiene en la vida, porque todos tenemos problemas, etcétera, etcétera, pero simplemente para decir que existe, porque tampoco soy tonto, y yo también tengo mis problemas, obvio. Esto en sí amerita toda una clase en sí misma. Estas dos historias que aparecen acá, Rabbi Akiva y Nahum Ish Gamzu, son dos historias súper famosas que cuentan Talmud sobre estos dos personajes, que en la práctica, interesante, Nahum Ish Gamzu fue maestro de Rabbi Akiva. Tuvo varios, pero fue uno de los maestros de Rabbi Akiva. Los puse así a propósito. Debería haber puesto quizás Nahum Ish Gamzu arriba y Rabbi Akiva abajo, pero el maestro y después viene el alumno. A propósito los puse así, porque son dos niveles de ver los sufrimientos en la vida. Diferentes tipos de dificultades, cada uno tiene sus sufrimientos, sus problemas, que obviamente son aquello que se interpone entre uno y la alegría, entre otras cosas. La interposición, digamos, lo más profundo y complejo que se interpone entre Dios y nosotros es nuestro propio ego. Esa es la realidad. Pero en adición al ego propio están los problemas. Y la persona los puede ver los problemas. ¿Por qué me pasan a mí? ¿Por qué mi vecino no tiene problemas? ¿Por qué el otro le va re bien y a mí no? Bueno, montones de dificultades que la persona puede tener. Súper rápido. Historia de Rabbi Akiva que cuenta Talmud. Rabbi Akiva se fue de viaje y se llevó un burro, una vela y un gallo. El burro era para cargar los libros, la vela para estudiar a la noche, para tener luz para estudiar a la noche, y el gallo para despertarse temprano a la mañana, que cocorquea, cacariquea, qué sé yo cómo se dice, que haga ruido. Llegó a un pueblo y se estaba haciendo de noche, es una historia súper famosa, así que intuyo que ya la escucharon, pero llegó a un pueblo y buscó un lugar para dormir, porque se estaba haciendo de noche, nadie le daba lugar para dormir, salió del pueblo, se alejó un poquito del camino y se sentó ahí a estudiar. Y en eso, no me acuerdo exacto cuál es el orden, pero no importa, vino, no sé, un gato montés y se comió el burro. Vino un gato cualquiera y se comió el gallo. Vino un viento y le sopló la vela. Cada vez que le pasaban estas cosas, Rabbi Akiva decía en arameo, Kol de Abed Rahmana letav Abed. Todo lo que Dios hace lo hace para bien. Repetía, todo lo que Dios hace lo hace para bien. Todo lo que Dios hace lo hace para bien. Al rato Rabbi Akiva vio que estaba saliendo humo, había mucho ruido del pueblo que él no había podido quedarse a dormir porque nadie tenía lugar para él. Vio que estaba saliendo humo de ahí y que se estaban llevando cautivos a todas las personas del pueblo por el camino, y él estaba sentado a unos metros, pero en el bosque, digamos, a unos metros de camino. Y a él no lo vieron. Y ahí entendió. Si yo tenía la vela, me veía. Si yo tenía el burro, hacía ruido. Tenía el gallo, hacía ruido. Y ahora entiendo que todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Es decir, en el momento, y esta es la razón por la cual puse la historia de Rabbi Akiva primero, y después Nahum Ish Gamzu, en el momento él vio un problema. Uy, se comieron al gallo, se comieron a él. Pero pensaba en el futuro, voy a entender de qué se trata esto. Entonces, los problemas que la gente tiene en la vida, tiene que saber, hoy se ve como un problema, en el futuro va a ser bien, va a ser bueno. Ahora no sé cómo, pero Dios mediante uno tiene que tener fe que en el futuro va a ser bueno. Esta es historia número 1. Historia número 2, larga y súper cortita la hago yo porque es una historia larga. Nahum Ish Gamzu era un personaje que todo el día se llamaba Nahum, solo ese es el nombre de él. Decían Ish Gamzu, Ish quiere decir en hebreo hombre,
y Gamzu quiere decir también. Esa es la traducción. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamaban así? Porque este Nahum todo el día decía Gamzu letoiv. Esto también es bueno. Gamzu letoiv. Esto también es bueno. Todo el día repetía esto. Cualquier cosa que le pasaba, esto también es bueno. Hay una historia larguísima, enorme, que tenía que llevar un regalo al emperador de Roma y fue en barco, tenía joyas, le cambiaron las joyas por arena, un desastre. Y cada problema que tenía decía Gamzu letoiva, esto también es bueno, Gamzu letoiva, esto también es bueno. Hasta que llegó frente al emperador, mostraron el regalo que él había traído, un baúl, que yo ahora en el baúl había tierra, arena. Y el emperador se recontra enojó. No hay tierra en Roma, que me traes tierra de Israel, esta porquería es. Y ahí estaba, en la corte del emperador romano, apareció Eliyahu Anabí, el profeta Eliyahu, en forma de uno de los ministros del emperador, y dijo: mi señor emperador, esta debe ser la tierra que usó Abraham, en la Toira, para luchar contra los reyes. Que Abraham echaba la tierra para arriba y salían flechas. Entonces el emperador dijo: ajá, entonces tierra especial, sí, vamos a probarlo. Tiraron tierra para arriba y salieron flechas. Y el Talmud cuenta que los romanos utilizaron esa tierra para conquistar la Galia, ahí en Francia, al norte de Francia, no sé dónde está la Galia, no importa. Lo utilizaron para conquistar este lugar. El punto es que con esa actitud que Nahum tenía, de todo lo que le pasaba, decía Gamzu letoiva, esto también es bueno, esto también es bueno, no es que veía que en el futuro va a ser bueno. Ahora, este sufrimiento, esta problemática es buena. Con esta actitud él generaba que todas estas cosas, efectivamente, que parecen cosas malas, pero sean buenas. ¿Cuál es la estructura, digamos, de pensamiento detrás de que todas las cosas que nos pasan, que pueden parecer terribles y malas, y obviamente nos quitan la simja, nos quitan la alegría, en realidad son buenas? Porque en la profundidad, detrás de esas cosas negativas, en realidad está la bondad divina. Y esto es como cuando un padre decide, por alguna razón, castigar a un hijo que está haciendo algo que está mal, no lo hace con el objetivo de que el hijo sufra, todo lo contrario, con el objetivo de enderezarlo y llevarlo en un buen camino. Entonces, en el momento el hijo lo puede ver como algo negativo y en el futuro va a entender por qué es bueno. O incluso el castigo mismo, el hijo lo puede entender como algo positivo. Entiendo que mi padre es un padre misericordioso, es un padre que me ama, me está guiando por el camino adecuado. Entonces, incluso, de vuelta, el último pedacito, yo lo hice lo más corto posible, incluso cuando la persona está pasándola mal, incluso cuando la persona está sufriendo, incluso en esos sentidos, esto no es un impedimento para tener alegría. ¿Por qué? Porque la persona puede ver esos sufrimientos como parte de su forma de conectarse con Dios. Parte de su vínculo con Dios es efectivamente que Dios nos guía por el mejor camino. Entonces, resumiendo toda la cuestión, súper rápido, en la Toira dice claramente que tenemos que tener alegría. Nuestros sabios explican claramente cómo es esa alegría de mitzvah, que es un asunto en sí mismo, es importante en sí mismo y tiene su recompensa como ser mitzvah, etc., por ser mitzvah. ¿Por qué es tan importante? Porque le da plenitud a lo que la persona hace. Si la persona hace lo que sea que hace, no lo hace pleno, en realidad estás mal. Espiritualmente hablando, está mal lo que estás haciendo. Entonces la alegría le da esa plenitud a lo que la persona hace. No hay que deprimirse, incluso cuando la persona cayó en errores, etc. Es parte del trabajo del Yetzer Hara, la inclinación al mal. Cuando caímos en un error, llevarnos a la depresión. Uno tiene que saber que siempre tiene que servir a Dios en alegría, con alegría, incluso cuando erró, cuando se equivocó. Y después entendimos que hay una diferencia entre el vino y el agua. Esto se aprende en Sukkot, etc. Que el vino representa gusto, comprender. Mi alegría es limitada a lo que yo entiendo. Y el agua representa entrega. No tiene gusto. No entiendo nada. Es irracional. Entonces mi alegría no es de lo que yo puedo hacer, sé hacer, etc. Mi alegría es de entregarme a Dios, de cumplir la voluntad de Dios. Eso es lo que realmente me da alegría. Obviamente, las cosas de la vida te complican. Y tenés que entender que es tu propia cabeza la que te está complicando. Es que Dios te está complicando. Y por último, este asunto de la entrega, entender que la verdadera humildad y la verdadera entrega es lo que te permite realmente ser feliz, más allá
de las diferentes dificultades que uno tenga. Esa alegría de estar completamente entregado a Dios es lo que efectivamente rompe todas las barreras. Esto es una perspectiva. ¿Hay otras? Sí, hay otras, pero bueno, pareció que era bueno que vean esta perspectiva, porque las otras son muy comunes. Los problemas que la persona tiene y estar feliz igual con los problemas. ¿Okay? Por lo menos ver desde otro lado esta idea de la plenitud en el servicio a Dios. No sé si hay preguntas.